Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un día más para estar aquí compartiendo la palabra, pues con ustedes que lo vayan a ver. La verdad es que seguimos leyendo este Evangelio de Juan en este plan de lectura que estamos tomando como la Iglesia Bautista de Guadalajara. Te invito y te animo a que sigas leyendo la Biblia todos los días, sigas buscando al Señor todos los días porque Él tiene nuevas cosas, nuevas y grandes cosas cada día para nosotros. Entonces, mi nombre es Matías Ramírez, pastor de la iglesia de Guadalajara. Entonces vamos a continuar con este tiempo que esperamos que sea de mucha, mucha bendición y que Dios te hable así como me ha hablado aquí en esos pasajes del Evangelio de Juan. Vamos a orar y luego empezamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este momento, por este tiempo. Bendice este tiempo cada persona que vaya a ver este video, ya sea en vivo o pregrabado, Señor, o ya grabado, Señor, bendícelo, que esta palabra pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, y tú puedas hablarles para llenar cada uno de ese vacío, cada una de estas personas que tiene ese vacío en sus vidas, en sus corazones, Padre, tú lo llenes. Sé que para algunos es difícil creerlo, sé que para algunos es un desafío cambiar sus vidas para acercarse a ti, pero créeme, Señor, es la mejor camino porque tú tienes, tú Dios, tienes palabras de vida eterna para nosotros. Así que te damos gracias por todo, por este día y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo. Nos quedamos Juan capítulo 6, versículo 60 a Juan capítulo 7, versículo 13. Voy a leerlo. Dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo, es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Y amigos, y esta palabra, pues obviamente lo que leímos el día de ayer, también el Evangelio de Juan, del capítulo 6, versículo del 25 al 59, pues para muchos era una palabra dura y difícil, ¿no? ¿Cómo es que Jesús se comparaba con el pan que bajó del cielo y que le dio comida a este pueblo que guió Moisés? Y si bien Jesús les decía, ese pan que comió el pueblo, los israelitas en aquel tiempo, era un pan que ellos comían, pero se saciaban, pero les volvía a dar hambre. Pero Jesús dijo, el pan que yo les daré es un pan que no les va a volver a dar hambre, sino que va a saciar su vida y su vida de manera completa. Y como dice él al final de lo que leímos ayer, dice, ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del pan, del maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso es lo que Jesús vendría a ofrecer, una vida eterna, una vida completa. Aquel que come de su carne y bebe de su sangre puede obtener vida y una vida eterna, una vida que se sacia de manera completa. Bueno, estas palabras a mucha gente no le agradaban. Mucha gente estaba molesta, sobre todo mucha gente de los religiosos, mucha gente que no creían en él, muchos de los judíos, de los que también, que si empezaron a hacerse de sus discípulos al escuchar estas palabras de Jesús, no la podían entender. E incluso al inicio de estos pasajes dice, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Para ellos era bien difícil cambiar sus pensamientos, lo que habían aprendido de Moisés, de lo que había Moisés enseñado, a entender y creer que Jesús era el Hijo de Dios y que sus vidas pueden ser saciadas con Él. Para ellos era bien difícil. Seguramente no recordaban lo que los profetas decían de Jesús, no recordaban todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús que vendría. Para ellos era muy difícil de entender. Y de verdad, mis amigos y hermanos, mucha gente, cuando les hablamos de esta verdad, de la palabra de Dios, le hablamos de Dios, de lo que Jesús viene a hacer en sus vidas, para ellos es muy difícil entenderlos. Es una palabra dura y de manera que no quieren acercarse a Dios, no quieren buscar de Dios. Se dan cuenta que hay una verdad detrás de esa palabra, pero para ellos es palabras muy duras y prefieren no, no acercarse. Jesús les dijo, porque si pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y como una pregunta, si vieres al Hijo del Hombre a subir donde estaba primero, o sea, pudiera hacer esta pregunta, decir, pues pudieran creer así. Jesús les dijo antes de esa pregunta que si esto se ofendía lo que las palabras de Jesús. Quizás si vieran subir al Hijo del Hombre donde estaba primero, a lo mejor creerían, como quizá muchos de los, por ejemplo, el romano que estaba crucificándolo creyó y dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. A veces no sé si tendríamos que vivir cosas muy sorprendentes, muy grandes, difíciles para realmente entender y creer que que Jesús es el Hijo de Dios, cambiar nuestras vidas, nuestro intelecto. A lo mejor eh, de repente puede pasar que pasa algo muy duro en nuestras vidas y ahora sí realmente entendemos y decimos, Señor, tú eres mi Dios. Algunos tendrían que pasar esas cosas. Ojalá y no. Pero Jesús le dice más, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y Jesús hacía referencia que sus discípulos, pues que de entre los 12, pues hay algunos que no creían. Y a partir de ahí, dice desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos ya decidieron no andar con él. Sus palabras eran duras, difíciles, desafiantes para aquel tiempo. Seguramente a lo mejor vieron su integridad desafiada, vieron pues obviamente sus pensamientos antiguos tenían que cambiarlos por los nuevos pensamientos. Para ellos era muy difícil y decidieron dejar de seguir a Jesús. Yo me pregunto cuántas personas hoy en día, cuando escuchan la palabra de Dios, son desafiadas a seguir los principios de la palabra de Dios, dicen, esto es demasiado para mí, Señor, ya me voy a apartar del camino, ya no voy a seguir el camino de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Es como cuando Jesús dijo a aquella persona, no estás lejos del reino de Dios. ¿Y cuántas personas no están lejos del reino de Dios porque escucharon la palabra de Dios, se acercaron a un lugar, pero tampoco están cerca? Y se fueron. Estos hombres se fueron, se apartaron, ya no volvieron con él. Qué difícil, ¿verdad? Estaban tan cerca de la verdad, pero decidieron alejarse de ella. Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, versículo 67, Juan 6, 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y mis hermanos, es una palabra de un reto, un desafío para ellos. ¿Ustedes también quieren hacerlo? ¿Ustedes también quieren alejarse? ¿Quieren buscar otros caminos? Imagínate los discípulos, ¿verdad? Diciendo, oye, a lo mejor sí es cierto, tiene razón. Muchos han ido, pues también nosotros vámonos. Y qué tentador. Jesús mismo diciendo, dándote esta puerta abierta. ¿Quieren ustedes también aprovechar para irse ustedes también? Mis amados hermanos y amigos, de verdad, pudiera ser que a veces vivamos en una vida, una situación pues sutil, digamos, mira, no va a pasar nada, tengo razón de alejarme de Dios, mira lo que está pasando en mi vida, mira las dificultades, el Señor me va a entender que ya me alejé de su camino. Pudiera ser tentador y permitir que el Señor nos lleve hasta ese momento, es decir, ¿quieres también tú hacerlo? Como si dijéramos, a ver, vete. ¿Qué haremos en ese momento? ¿Qué hicieron los discípulos? La respuesta es muy clara. Le respondió Simón Pedro, y es unas palabras que yo creo que para mí y para muchos han llegado a sus corazones. Simón Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creímos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pareciera que ese momento de prueba, ese momento de dificultad, y ese momento de desafío, de tensión de los judíos, de los discípulos de Jesús, pudo provocar en Pedro un conocimiento todavía mucho más alto de quién era Jesús, para identificar que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será que en nuestros momentos de prueba, en nuestros momentos de dificultad, en los momentos de desafío, cuando decidimos seguir adelante, podemos ver a Dios
a Jesús a otro nivel en nuestro crecimiento y conocimiento espiritual. Para algo son las pruebas, ¿no? Para algo son los desafíos. Para ver a Dios a otro nivel en nuestras vidas, nuestra relación con Dios a otro nivel. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Y Jesús estaba hablando de Judas Iscariote, aquel que lo iba a entregar. Porque mis amigos y hermanos, Jesús sabe todo. Y si sabe que algunos le van a dejar, algunos se van a ir, algunos le van a traicionar. Que en medio de la prueba nosotros estemos bien firmes en el camino de Dios. Y que cuando estemos dando esa prueba, no neguemos, no nos alejemos, sino más bien llevemos nuestra relación con Dios a otro nivel. Cuando todo esto pasó, más adelante Jesús hablaba, Juan, el Evangelio de Juan habla que se acercaba la fiesta de los tabernáculos, aquella fiesta donde los judíos recordaban en aquel tiempo donde vivían en tiendas y donde habitaban en medio del desierto rumbo camino a su tierra prometida. Y entonces iba a festejar, es una fiesta muy de mucha bendición, padres, hijos festejaban, todas las familias. Y le decían Jesús prefirió alejarse de Judea porque los judíos querían matarle, pero algunos de sus hermanos, no creyendo en él, le decían, vete tú también a Judea y ve allá y pues muéstrate, como todavía dudando sus hermanos en la sangre, que si realmente él era el Salvador, ¿no? El Mesías. Pero versículo 6, Jesús le dijo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No pudo el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y de aquí, ya esto para terminar, yo creo que aquí el Señor nos revela dos formas diferentes de vivir nuestra vida. Unas aquellas que prefieren no decir lo que es correcto, prefieren no decir lo que dice la palabra de Dios, prefieren no hacer la palabra de Dios y como eso, por lo que pasó en el capítulo anterior, la gente se fue. Más otros prefieren buscar a Dios, prefieren seguir la palabra de Dios, prefieren a toda costa realmente en lugar de su fama, en lugar de ser vistos por todos, en lugar de diversión, bueno, o de fiesta, o de todo lo que el mundo ofrece, prefieren seguir la palabra de Dios. Y aquellas personas, como dice aquí, serán aborrecidos por otros, porque buscan de Dios. Jesús le dice a ustedes, el mundo no los aborrece a ustedes, porque hacen lo que, en pocas palabras, lo que el mundo le hace. Pero yo testifico en contra del mundo porque sus obras son malas. Y aquí, mis amados hermanos, aquí podemos ver obviamente dos tipos de personas. Aquellos que siguen a Dios, aquellos que siguen a Jesús, que obviamente tienen la capacidad de hablar justicia, hablar la palabra de Dios, hablar lo que Dios quiere que se haga en este mundo. Pero hay otros que simplemente fluyen. Y cuando obviamente la palabra de Dios es muy difícil, es muy dura, cuando se requiere mucha diligencia, como la puerta estrecha, que es difícil, hay aflicciones, hay pruebas, prefieren, Señor, mejor me voy por otro camino. ¿De qué tipo de camino eres tú entonces? El Señor viene a darnos palabras y palabras de vida eterna. Amigos y hermanos, ¿a quién iremos? Jesús es el mejor camino que tú puedes tomar. Y ojalá que el día de hoy lo confirme nuevamente. Jesús, si un día tú me dijeras que me vaya, como tentarme, alejarme de tu camino, yo diría, Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. La oración sugerida es esta: Señor, ayúdame a mantenerme fiel en tu camino, ayúdame a mantenerme en este camino difícil, desafiante, seguir hasta el final, sin perderme, sin alejarme de lo que tu palabra, y aun cuando tú puedas tentarme, aun cuando, obviamente el Señor no tienta, yo sé ahí como dice su palabra, aun cuando me pongas en una prueba de tal manera que pueda dudar de mis pensamientos, me voy a mantener firme porque tus caminos son verdaderos. Tus caminos son los mejores caminos que puedo tomar. Y aun cuando tú me vengas y me digas, ¿quieres irte tú también? Así como el mundo se va, yo te voy a decir, Señor, no tengo modo de dónde ir, porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Amén? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día en lo que hagas el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Sigue leyendo el Evangelio de Juan y espero que este tiempo haya sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.